Dentro de las normas de la CNB, lo que tenemos es un capítulo que habla sobre el prospecto. Y dentro del prospecto tenemos el anexo 1, la cual nos describe toda la estructura que tiene que seguir un prospecto de emisión para que una entidad pueda emitir sus títulos valores. Dentro de toda esa estructura hay un punto que es el punto 10 que nos habla sobre la información adicional. Lo que hace es contemplar distintos aspectos de lo que considera información adicional. Dentro de esto tenemos el primer aspecto, es el que hace referencia a el instrumento constitutivo y estatuto. Lo que hace este aspecto es definir toda una serie de puntos que forman parte del instrumento constitutivo. Uno de esos puntos es definir, por ejemplo, el número de matrícula, toda una serie de puntos. Los puntos que más llaman la atención son los puntos que hacen referencia a los directores y administradores. Lo que se hace, lo que nos habla este aspecto, este punto que forma parte dentro del aspecto, es lo que nos dice es que se tiene que describir la facultad que tienen los administradores y directores para votar sobre propuestas, convenios y contratos. Es decir, el poder de decisión que tienen sobre estos aspectos. Y otro punto es el punto que habla sobre el poder de decisión que tienen para tomar préstamos y cómo se puede modificar esta capacidad o este poder de decisión que tienen para tomar estos préstamos. Otro punto que está dentro de este aspecto es el punto que nos dice que se tienen que describir los derechos, preferencias y restricciones de cada clase de acciones. Y dentro de el que más llama la atención es la que nos dice que se tiene que describir la fecha en la cual prescribe el derecho a poder percibir los dividendos. Otro punto dentro de este aspecto es la modalidad necesaria para modificar los derechos de los accionistas, es decir, los pasos que se tienen que seguir para poder modificar los derechos de los socios o accionistas. Otro aspecto dentro de la información adicional es hablar sobre los contratos importantes. Los contratos importantes de los cuales forma parte la entidad emisora de este prospecto o de aquella otra entidad que forma parte del grupo económico. Es decir, tenemos que tener en cuenta tanto los contratos importantes en los cuales forma parte la entidad que quiere emitir este prospecto, tanto como si esta entidad, si forma parte de un grupo económico y hay otra entidad que formó un contrato muy importante que también le influye o que es importante para esta entidad, ese contrato también se tiene que describir. Pero no todos los contratos desde que la organización existe, sino que aquellos contratos que sean importantes, pero que se hayan celebrado 2 años antes de emitir el prospecto. Y no se tiene que incorporar al prospecto el contrato en su totalidad, sino que se tienen que describir los puntos más relevantes, es decir, un resumen de este contrato. Otro aspecto que forma parte de la información adicional es los controles de cambios. ¿Qué entendemos por controles de cambios? Bueno, consiste básicamente en describir si hay alguna ley, alguna norma, decreto o regulación que afecte tanto la entrada como la salida de capitales. Y otro punto dentro de este aspecto es la remisión que hay con respecto a los dividendos o intereses. Cuando habla de remisión,
a lo que hace referencia es al envío, es decir, si hay alguna ley que afecte el envío de dividendos o intereses, porque este prospecto de emisión puede estar referido tanto a un instrumento de patrimonio, que sería acciones, y en ese caso serían dividendos, o puede ser un instrumento de deuda, que en ese caso sería una obligación negociable. Y en ese caso la retribución a la persona que adquiere este título serían los intereses. Otro punto dentro de este aspecto es describir si hay alguna ley que afecte el uso de dividendos o equivalentes por parte de alguno, o para el uso de alguna, por parte del uso del grupo económico. Es decir, si hay alguna ley o alguna norma que de cierta manera restrinja el uso de dividendos o equivalentes por parte del grupo económico. Por ejemplo, para realizar alguna inversión. Por ejemplo, la empresa puede tener una ganancia, una utilidad, y puede ser que no le permitan enviar a la casa matriz la totalidad de esta ganancia o la totalidad del resultado del ejercicio, por ejemplo, si es líquido y realizado. Otro aspecto es el de la carga tributaria. Este aspecto hace referencia a proporcionar información de impuestos que deban pagar los tenedores de títulos negociables. Es decir, puede ser que el país o la entidad en la cual está radicada la entidad que emite este prospecto, puede ser que tenga ciertos impuestos, como por ejemplo el impuesto a la renta financiera, que tengan que pagar los que adquieren estos títulos. Otro aspecto es la declaración de expertos. Puede ser que puede ser que el ente emisor decida incluir alguna declaración de algún financista, algún economista o algún otro experto que hable sobre, no sé, los beneficios de adquirir o la rentabilidad que se va a tener al adquirir este título, por ejemplo. Si se incorpora esta declaración de este experto, se debe proporcionar en el prospecto el nombre del experto, el domicilio de este experto y sus antecedentes. Y principalmente la razón por la cual se incorpora este informe. Puede ser, por ejemplo, otro ejemplo, un informe de un auditor que hable sobre lo bien que le está yendo a la empresa o lo transparente que es, por ejemplo. Y el último aspecto es el que habla sobre documentos a disposición. Y lo que nos dice básicamente es que se tiene que indicar el domicilio y el horario en el cual se puede consultar los documentos de la empresa. Es decir, el horario y domicilio en el cual podemos ir hasta la empresa y ver los documentos de la empresa.